El vaso de agua tembló levemente sobre el escritorio de madera cuando cerró la puerta tras de sí. Mateo Rivas se quedó inmóvil un instante, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando con silenciosa contención. La sala de juntas estaba vacía ahora. La larga mesa seguía cubierta de papeles intactos, marcas de café y el tenue eco de voces que habían intentado, una vez más, interrumpir la suya. Afuera, la ciudad zumbaba bajo la lluvia. Las ventanas reflejaban borrosamente la luz y el movimiento. Se suponía que sería una reunión sobre ética y transparencia en la próxima campaña de la empresa. En cambio, se había convertido en otro coro de interrupciones. «Mateo, eres demasiado idealista», había dicho antes uno de los ejecutivos, reclinándose en su silla con la sonrisa ensayada de quien confunde la arrogancia con la confianza. El respeto en los negocios no se basa en el silencio, sino en ganar. Mateo lo había mirado con calma entonces, con las manos entrelazadas y la postura inmóvil. Ganar sin coherencia no es victoria, había respondido con voz baja y firme. Pero a medida que la conversación se descontrolaba, ahogada en egos y ruido, sus palabras se perdieron entre risas y voces elevadas. Nadie escuchaba, en realidad, no. Y por primera vez, se dio cuenta de que el silencio podía ser más elocuente que una discusión. Ahora, solo, exhaló lentamente. Las luces de la oficina se reflejaban en la lluvia, dibujando tenues líneas plateadas en sus mangas. Sus pensamientos giraban en torno a la misma pregunta que lo había atormentado durante meses. ¿Cómo se exige respeto sin exigir nada en absoluto? Se acercó a la ventana y presionó las yemas de los dedos contra el frío cristal. Abajo, los paraguas se movían como pétalos oscuros, la gente cruzaba las calles, gritaba por teléfono, vivía con prisa. Por un instante, envidió su bullicio. Entonces, recordó lo que su padre solía decir cuando el silencio llenaba su casa después de una discusión. El respeto no se impone, se inspira. Esas palabras le habían parecido una norma imposible. Ahora eran lo único que le impedía quebrarse. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era Samuel, el joven becario que le habían asignado. Nervioso, siempre educado. «Señor», el director le preguntó si le gustaría acompañarlos a la cena después de la reunión. Mateo no se giró de inmediato. «No», dijo finalmente. Su voz era baja, pero firme. «Díganles que me quedo». Samuel vaciló. «Podrían pensar...». «Ya piensan bastante», interrumpió Mateo, con una leve sonrisa en los labios. «Que lo hagan». Cuando Samuel se fue, la puerta se cerró con un clic amortiguado y la oficina volvió a sumirse en el silencio. Mateo se dejó caer en su silla, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. Las palabras que le habían dirigido aún resonaban, demasiado suave, demasiado distante, demasiado silencioso. No veían que el silencio no era debilidad, sino control. Cada vez que elegía no replicar, no alzar la voz, preservaba algo sagrado en su interior. Se recostó, cerrando los ojos un instante. Los recuerdos afloraron, su primer debate en la universidad, donde un profesor se burló de su tono sereno, su primera entrevista de trabajo, donde sus respuestas serenas fueron confundidas con vacilación. Incluso entonces, se negó a alzar la voz para hacerse oír. Aprendió que el mundo respetaba la confianza disfrazada de ruido, no la integridad envuelta en calma. Pero algo en su interior había cambiado ese día. Sentado allí, se dio cuenta de que su silencio se había convertido en un espejo para los demás. Les mostraba su propia inquietud. Su incomodidad ante su compostura era prueba de que no era invisible, sino inflexible. Abrió los ojos de nuevo y su reflejo en el cristal le devolvió la mirada, duplicado por las luces de la ciudad. Tenía la mandíbula tensa. «Si el respeto empieza en algún sitio», murmuró, «empieza aquí». La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez era Adrián, su colega más cercano, mayor, directo, pero justo. «No deberías aislarte», dijo Adrián dejando su paraguas junto a la pared. «Piensan que eres distante. Eso no te beneficia». Mateo sonrió levemente, aunque la tensión en sus hombros delataba la tormenta que se cernía sobre él. «La imagen es fácil», dijo. «La integridad no». Adrián suspiró y se sentó frente a él. «¿Sabes? A veces hay que seguir las reglas del juego para cambiarlo». «Y a veces», respondió Mateo, «uno se pierde en el intento». Sus miradas se cruzaron y durante un largo rato,
No intercambiaron palabras. La lluvia golpeaba con más fuerza la ventana, como un metrónomo que marcaba el ritmo de algo inevitable. Adrián finalmente se puso de pie, con un tono más suave. «Tienes corazón, Mateo. Solo no dejes que te haga sentir solo». Tras su partida, el eco de esas palabras perduró. Soledad. La palabra caló más hondo de lo que esperaba. Volvió a mirar los asientos vacíos alrededor de la mesa y se preguntó si la soledad era el precio de la coherencia. Pero incluso mientras la duda titilaba, algo más firme crecía en su interior, una convicción silenciosa que no necesitaba defensa. Al caer la noche, se acercó al interruptor de la luz y se detuvo, dejando que su mirada recorriera la habitación por última vez. Papeles esparcidos por manos inquietas. Una silla aún medio girada por una discusión. Un bolígrafo roto donde alguien lo había golpeado con demasiada fuerza contra la mesa. Todas las huellas de una batalla librada por ruido, no por la verdad. Mateo apagó las luces. La oscuridad llenó la habitación, dejando solo el tenue reflejo de la ciudad en la ventana. Se quedó de pie frente a ella, con los hombros erguidos y el corazón sereno. Por primera vez en meses, no sintió la necesidad de demostrar nada, ni a ellos ni a sí mismo. El respeto, pensó, no consistía en exigir espacio, consistía en habitarlo sin miedo. Estaba en la pausa antes de responder, en el tono que no temblaba, en la decisión de ser amable cuando el mundo esperaba orgullo. Susurró las palabras en voz alta, dejándolas reposar en el aire silencioso, como si sellara un voto entre él y la noche. El respeto no se impone, se inspira. Y en ese silencio, el mundo exterior pareció escuchar. Quien se respeta a sí mismo, inevitablemente enseña al mundo cómo tratarlo. La habitación estaba llena de murmullos. Las luces del salón caían con un tono ámbar sobre la mesa de madera donde Darien se sentaba frente a su jefe, el señor Halden, un hombre de voz tranquila pero mirada cortante. A su alrededor, los demás empleados mantenían una compostura forzada, fingiendo atención mientras sus ojos evitaban cruzarse con los de Darien. Era la reunión mensual de evaluación, y Halden acababa de pronunciar una frase que resonó en el aire como una sentencia. Usted debería aprender a ser más humilde, Darien. A veces el respeto se gana bajando la cabeza. El comentario cayó como un peso sobre la sala. Nadie se movió. Darien sintió un nudo en el estómago, pero no respondió. Sonrió débilmente, como lo había hecho tantas veces antes, repitiendo el papel del hombre sereno que no confronta. Aquella sonrisa, sin embargo, le supo amarga. Mientras Halden continuaba hablando sobre la importancia de la obediencia, Darien percibió el temblor en su propio pulso. Había pasado años confundiendo su silencio con sabiduría, creyendo que complacer y evitar conflictos era lo correcto. Recordó las incontables ocasiones en que había aceptado tareas que no le correspondían. Insultos disfrazados de bromas, injusticias cubiertas de elogios falsos. Había llamado a todo eso ser humilde. Pero en el fondo, lo sabía. Era miedo. El eco de los aplausos marcó el final de la reunión. Cuando todos se dispersaron, Halden se acercó, palmeándole el hombro con paternalismo. Tienes talento, Darien, pero aprende a ser más flexible. No siempre hay que tener la razón. Darien asintió, aunque por dentro algo se quebraba. No era la primera vez que el hombre confundía flexibilidad con servidumbre. Esa noche, al salir del edificio, el viento frío de la ciudad lo recibió como un recordatorio. Las calles mojadas reflejaban los faroles y los pasos de los transeúntes. Caminó sin rumbo, repasando cada palabra escuchada, cada gesto reprimido. Su reflejo en una vitrina le devolvía la imagen de un hombre que hablaba poco y soportaba demasiado. Por primera vez, esa imagen le resultó extraña. Al llegar a casa, se quitó la chaqueta y dejó caer el maletín sobre la mesa. Encendió la lámpara y abrió su cuaderno de notas personales. Allí, entre apuntes de proyectos y cifras, escribió con trazo firme: «El respeto no se mendiga». Luego, cerró los ojos y dejó que el silencio llenara el cuarto. A la mañana siguiente, algo en él había cambiado. En la oficina, su presencia ya no se sentía complaciente. Observaba con calma, pero sus ojos tenían un brillo distinto. No buscaban aprobación, solo verdad. Durante la junta, Halden repitió una instrucción que implicaba cargar con la culpa de otro departamento. Todos esperaban el habitual asentimiento. Pero Darien habló. «No considero justo asumir errores ajenos», dijo con voz tranquila. «Si cometí un fallo lo reconoceré,
Pero este no me pertenece. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Halden lo miró, sorprendido por la falta de sumisión. ¿Estás negándote a cooperar?, preguntó. No, respondió Darien. Solo me niego a fingir humildad cuando lo que se espera es silencio, no respeto. El murmullo se extendió entre los compañeros. Algunos evitaron mirar, otros apenas disimularon una sonrisa de apoyo. Halden, desconcertado, cambió de tema, pero el equilibrio en la sala ya había cambiado. Por primera vez, Darien sintió que su voz tenía peso, no por el volumen, sino por la verdad que contenía. Durante el almuerzo, uno de los colegas, Mark, se le acercó. «No sabía que tenías eso dentro», comentó en tono bajo. Darien sonrió levemente. «Tampoco yo», respondió. «Pero creo que es momento de dejar de ser invisible». Esa tarde, mientras revisaba informes, un pensamiento lo acompañó como un hilo constante. ¿Cuántas veces más fingiría modestia para evitar incomodar a otros? Recordó las enseñanzas de su padre, un hombre severo pero justo que solía decirle: «Hijo, no te confundas. Ser amable no es ser débil». Ahora entendía el peso de aquellas palabras. En los días siguientes, su entorno empezó a reaccionar de formas distintas. Algunos lo observaban con recelo, otros con un respeto nuevo. Halden, por su parte, mantenía una distancia incómoda, sin saber cómo tratar al hombre que ya no agachaba la cabeza. Darien, sin embargo, no buscaba conflicto, solo claridad. Respondía con cortesía, pero sin servilismo. Cuando alguien intentaba aprovecharse, su silencio ya no era miedo, era elección. Una tarde, al salir del trabajo, se detuvo frente al espejo del ascensor. La luz blanca caía sobre su rostro, mostrando las líneas del cansancio, pero también una serenidad inédita. Entendió que la humildad no era una renuncia a su valor, sino la expresión de su verdad sin soberbia. Respiró hondo, sintiendo que cada decisión, cada palabra, cada límite recién descubierto, lo acercaba más a su centro. Había dejado de querer ser aprobado, ahora solo deseaba ser auténtico. Y en ese instante, lo comprendió plenamente. Ser humilde no es hacerse pequeño, sino grande sin hacer sombra. El sonido del reloj marcaba el final de la tarde cuando Daniel se levantó de su escritorio. Afuera, la luz del sol caía sobre las cortinas delgadas de su oficina, proyectando sombras que parecían dividir la habitación en dos mitades, una de calma, otra de tensión contenida. Frente a él, su colega, el ingeniero Marco Lirón, insistía por tercera vez en que aceptara una decisión injusta tomada por la dirección. «No es el momento de discutir, Daniel. Firma y listo», dijo con tono seco, sosteniendo el documento con dedos temblorosos. Daniel lo miró sin levantar la voz. «No se trata del momento, Marco. Se trata del principio». La frase cayó como una piedra en el silencio. Marco suspiró, bajando la mirada hacia el suelo. En ese instante, Daniel sintió la presión de todos los ojos invisibles que lo observaban, el peso de los superiores, las costumbres de una oficina acostumbrada a callar, la voz interna que le recordaba que podía perderlo todo si insistía. Pero dentro de sí, otra voz, más antigua y firme, susurraba que la paz no se negocia. Había pasado años cediendo, aceptando reuniones interminables, renunciando a fines de semana, tolerando el tono humillante de quienes confundían autoridad con respeto. Y ahora, frente a esa hoja, comprendió que cada concesión había sido una rendija por donde se escapaba su dignidad. Todo respeto verdadero comienza con un límite claro, pensó, sin necesidad de recordarlo en voz alta. Marco, nervioso, intentó una última vez convencerlo. «Mira, no es tan grave. Nadie se va a enterar. Además, si te niegas, te verán como conflictivo». Daniel sonrió con serenidad. Esa palabra, conflictivo, había sido el arma preferida de quienes temían a la firmeza. «Entonces que me vean así», respondió. Tomó la pluma, pero en lugar de firmar, tachó su nombre. La tinta se deslizó firme sobre el papel, como si marcara un límite tangible. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier grito. Marco dio un paso atrás, inseguro. En la puerta, un par de empleados observaban con discreción. Daniel se levantó, guardó sus cosas y dijo con calma: «Un límite no es una muralla, Marco, es una declaración de dignidad». Su voz no tembló. No necesitaba imponerse. En su interior algo se acomodaba,
una pieza que llevaba años fuera de lugar. Al salir del edificio, la brisa fría golpeó su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad ni culpa, solo una claridad serena. Caminó hacia la avenida sin rumbo definido, pero con una certeza nueva. Había recuperado el control sobre su energía. Mientras los autos pasaban, recordó cuántas veces había confundido prudencia con miedo, cuántas veces había callado para evitar conflictos que lo vaciaban lentamente. Esa noche, en su apartamento, se sentó frente a la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal como pequeñas advertencias parpadeantes. Se sirvió un vaso de agua y pensó en lo que vendría. Tal vez habría consecuencias, un despido, un rumor, un silencio incómodo en los pasillos. Pero también sabía que las consecuencias no siempre eran castigos. A veces eran puertas que se abrían hacia lo correcto. Horas después, su teléfono vibró. Era un mensaje de Marco. Hablaron de ti en la reunión. Dijeron que fuiste insolente, pero algunos te respetan más ahora. Daniel sonrió, no por orgullo, sino por comprensión. Así funciona el respeto. Primero incomoda, luego ilumina. Mientras apagaba la lámpara, su mente repasó cada palabra, cada gesto, cada decisión del día. No había ganado una batalla externa, pero había conquistado su frontera interna, esa que separa la serenidad del sometimiento, esa que define hasta dónde se puede ceder sin perderse. Sabía que vendrían más pruebas. El mundo rara vez aplaude al que marca límites, lo observa, lo juzga, y solo después, cuando comprende la calma que emana, lo respeta. Y en esa espera silenciosa, Daniel encontró un tipo de fuerza que no necesitaba ser demostrada. El viento de la madrugada golpeó suavemente los cristales. Él cerró los ojos, respiró profundo y pensó en las palabras que se habían vuelto verdad viva dentro de él. Los límites son la manera en que el alma dice, hasta aquí llego, más allá me pierdo. El sonido seco de una puerta al cerrarse rompió el silencio. Él permaneció quieto frente al escritorio, con los puños relajados, observando cómo el eco se disolvía en la habitación. Frente a él, el aire parecía cargado de tensión, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Había sido acusado injustamente de una decisión que no tomó, y los murmullos en el pasillo aún resonaban, frases cortadas, juicios precipitados, el veneno de la duda. Todo invitaba a reaccionar, a defenderse, a elevar la voz, pero no lo hizo. Respiró despacio. La ventana dejaba entrar una luz gris que le delineaba el rostro con calma. Sentía el temblor leve en su interior, esa mezcla de ira y tristeza que surge cuando la verdad parece no importar. En su mente, una pregunta insistía. ¿Vale la pena perder la paz por demostrar que tengo razón? Miró el reloj, luego las carpetas sobre la mesa. Sabía que una palabra más, dicha en el tono equivocado, podía convertir un malentendido en una guerra. El otro hombre, un colega impulsivo llamado Darian, golpeó la mesa con la palma abierta. ¿Vas a quedarte callado otra vez? Te están señalando a ti. Defiéndete. La voz de Darian era un golpe que rompía la serenidad del espacio. Pero él no se movió. Lo observó con una calma que confundía más que 1000 argumentos. A veces el silencio explica más que la furia. Respondió finalmente, con voz baja pero firme. Darian retrocedió desconcertado. Mientras hablaba, mantenía el cuerpo erguido, los hombros sueltos, la mirada sin desafío. En su interior, sin embargo, luchaba con un torbellino. Recordó otras veces, en años pasados, cuando su reacción rápida había empeorado todo. Había aprendido, a costa de cicatrices invisibles, que la serenidad no es debilidad, sino control. Sabía que si alzaba la voz ahora, perdería algo más importante que la discusión. Perdería su centro. El supervisor entró en la sala. Traía en el rostro la expresión típica del poder, autoridad mezclada con desdén. He escuchado lo suficiente, dijo. Quiero una explicación. Su tono no pedía verdad, pedía sumisión. Darian lo miró con ansiedad, esperando que su amigo finalmente estallara. Pero él respiró hondo. La explicación está en los hechos, respondió, mientras colocaba un solo documento sobre la mesa. Era un registro de fechas, preciso, incontestable. No añadió nada más. El supervisor lo hojeó con rapidez, buscando un error que no existía. El silencio que siguió fue incómodo. Era el tipo de silencio que desnuda las intenciones.
Nadie habló durante largos segundos, hasta que el superior bajó el papel lentamente. «Muy bien», murmuró con un leve carraspeo. «Eso aclara las cosas». No hubo disculpas, solo el reconocimiento tácito de una injusticia disuelta. Pero en ese instante, él entendió algo más profundo. El respeto no siempre llega cuando lo mereces, sino cuando tu conducta no deja espacio para la duda. Darian se apoyó contra la pared, aún aturdido. «No sé cómo puedes mantenerte tan tranquilo cuando todo está en tu contra», dijo, con una mezcla de admiración y confusión. Él respondió con una sonrisa leve. «Porque reaccionar con ira me haría igual que ellos». Caminó hacia la ventana y observó la ciudad más allá. El tráfico, el movimiento, las prisas. Todos buscan tener la razón, pero pocos saben conservarla sin perder la calma. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando el polvo suspendido en el aire como si cada partícula fuera una enseñanza. Había aprendido que la postura interior no depende de cuántos te escuchen, sino de cuánto te escuchas a ti mismo. En el fondo, comprendía que el respeto no se exige, se proyecta, y esa proyección nace del dominio sobre la propia reacción. Antes de salir, Darian volvió a hablar. «¿Y si hubieras perdido?» «Entonces seguiría en paz», respondió sin dudar. «Porque al menos no me habría perdido a mí mismo». Cruzó la puerta con pasos tranquilos, dejando atrás el ruido, las miradas y las voces que aún buscaban un culpable. En el pasillo, sintió cómo su respiración volvía a ser suya, cómo su mente se aquietaba después de la tormenta. En su interior, algo se fortalecía, una certeza silenciosa, una convicción que ya no necesitaba aprobación. A veces, pensó, la vida no te mide por lo que logras, sino por lo que no pierdes cuando todo tiembla. Y mientras se alejaba, la frase que tantas veces había repetido a sí mismo resonó con más verdad que nunca. La serenidad no es ausencia de emoción, es la madurez de no dejar que la emoción decida por ti. Los aplausos resonaron en la sala como un eco ensayado, pero para él sonaban vacíos. Daniel estaba sentado a la larga mesa de madera del salón de reuniones, rodeado de rostros que sonreían con demasiada facilidad, con ojos que medían la aprobación como si fuera dinero. Acababa de presentar su nuevo proyecto comunitario, una propuesta para restaurar una biblioteca abandonada y crear un espacio seguro para jóvenes. Pero los elogios que siguieron no eran sinceros, eran condicionales. «Brillante idea, Daniel», dijo Víctor, el presidente, ajustándose la corbata con una sonrisa condescendiente. «Aunque si pudieras suavizar algunos de los temas sociales, quizás sería más aceptable para la Junta». Daniel forzó una sonrisa, aunque se le tensó la mandíbula. «Aceptable», repitió en voz baja, con la palabra amarga en la boca. A su alrededor, la sala murmuraba una aprobación contenida. No rechazaban su visión de plano, la estaban domesticando, puliendo sus aristas hasta que se pareciera a algo que no amenazara su comodidad. Afuera, a través de los altos ventanales, el crepúsculo presionaba su tenue luz azul contra el cristal. El reflejo de Daniel lo miraba fijamente, sereno, ecuánime, pero cansado. Adentro, una tormenta se gestaba bajo esa calma. Había pasado años moldeándose para encajar, eligiendo cuidadosamente sus palabras, moderando su tono, tragándose su verdad a cambio de aplausos. Pero ahora algo en él estaba cambiando. «Daniel», continuó Víctor con un tono ligero pero condescendiente, «tienes talento, pero necesitas ser estratégico. La gente respeta el compromiso». Daniel alzó la vista con la mirada fija. «O tal vez», dijo en voz baja, «simplemente prefieren la obediencia». La sala quedó en silencio por un instante. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Alguien tosió. Daniel recogió sus notas, con las manos firmes aunque el latido de su corazón retumbaba contra su pecho. Sintió que algo se quebraba en su interior, no ira, sino liberación. Al salir del salón, el aire de la tarde lo recibió con una suave brisa fresca. Las luces de la ciudad parpadeaban, y la calle de abajo bullía con una vida tranquila. Los vendedores recogían sus cosas, el murmullo del tráfico, un niño persiguiendo su sombra por la acera. Daniel caminaba sin rumbo, su mente repasando el encuentro como una película. Cada cumplido, cada sutil desdén, cada vez que se había mordido la lengua para caer bien, todo se reducía a una sola verdad. Había estado cambiando autenticidad por aceptación.
Se encontró deteniéndose frente a la biblioteca que había propuesto restaurar. Las ventanas estaban polvorientas, el letrero descolorido. A través del cristal podía ver filas de estanterías olvidadas y libros abandonados hacía tiempo. Algo en esa decadencia le resultaba familiar. Apoyó una mano en la puerta, su reflejo fundiéndose con el interior sombrío, un hombre dividido entre quien era y quien fingía ser. En su interior, una voz suave le dijo: «Ya has fingido bastante». Unos instantes después, su teléfono vibró. Era un mensaje de Víctor. «Revisaremos tu propuesta después de que hagas las modificaciones sugeridas. Mantengamos un tono profesional». Daniel exhaló por la nariz, no con frustración, sino con claridad. Su pulgar se cernió sobre la pantalla antes de escribir: «Gracias, pero retiraré la propuesta». Pulsó enviar antes de arrepentirse. Por primera vez en años sintió un alivio. A la mañana siguiente, despertó con un aluvión de mensajes, preguntas, confusión e incluso desaprobación. Sin embargo, entre tanto ruido, se sentía más ligero. Su reflejo en el espejo parecía distinto. Tal vez no seguro, pero sí firme. Se sirvió una taza de café y miró por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. Más tarde ese día, se reunió con su amigo Aaron en un pequeño café cerca del río. Aaron era uno de los pocos que había visto más allá de la aparente calma de Daniel. «¿De verdad lo hiciste?», preguntó Aaron, entre sorprendido e impresionado. «Sí», respondió Daniel, removiendo lentamente su taza de café. «Ya no quiero fingir para obtener aprobación. Es agotador». Aaron se recostó, asintiendo pensativo. «¿Crees que ahora te respetarán más?». Daniel sonrió levemente. «Quizás no, pero al menos yo sí». Afuera, el viento levantó las hojas caídas y las esparció sobre los adoquines. Por primera vez, Daniel no sintió la necesidad de explicarse, de justificar su decisión, de defender su convicción. La paz en su pecho era silenciosa pero firme. Cuando regresó a la biblioteca más tarde esa noche, trajo una bombilla y una escoba. Abrió la puerta y entró en la oscuridad, con el polvo arremolinándose en el haz de luz de su linterna. No necesitaba la aprobación de nadie para empezar, solo necesitaba empezar. Mientras barría el suelo, el aire se llenó del tenue aroma a papel viejo y polvo, una fragancia a propósito olvidado. En ese silencio comprendió algo profundo. El respeto que había estado buscando nunca había estado ahí fuera. Siempre había esperado en su interior, paciente y silencioso, hasta que dejó de pedir permiso para existir. Hizo una pausa, apoyándose en la escoba, respirando hondo. Las farolas proyectaban largas líneas doradas sobre el suelo agrietado. En aquel humilde espacio, Daniel por fin se sintió completo, ya no un hombre buscando aprobación, sino alguien que permanecía en silencio en la verdad. Miró a su alrededor la habitación vacía y susurró, como si se hiciera una promesa a sí mismo: «Cuando dejas de querer gustar, empiezas a merecer respeto». La bandeja de su jefe cayó sobre el escritorio con un golpe seco. «¿Puedes quedarte este fin de semana para terminar el informe, Gabriel? Lo necesito listo el lunes a primera hora», dijo Álvaro sin levantar la vista, como si la petición fuera tan rutinaria como ofrecer café. Gabriel se quedó inmóvil. La reunión había terminado hacía 10 minutos, pero su jefe lo había llamado de vuelta a la oficina justo cuando se dirigía a casa. Afuera, la ciudad comenzaba a nublarse, y la promesa de un fin de semana tranquilo con su hermano menor, a quien no veía desde hacía meses, colgaba del otro lado de esa puerta. Durante años, Gabriel habría dicho que sí sin pensarlo, sonriendo, tragándose la incomodidad. Había creído que ceder era parte del camino al éxito, que decir sí sin descanso era una virtud profesional. Pero no hoy. «Lo siento, Álvaro, este fin de semana no puedo», respondió con tono pausado, sereno, sin rastro de excusa en su voz. El silencio que siguió fue incómodo. Álvaro alzó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. «¿No puedes?». «No esta vez», dijo Gabriel. «Ya tengo un compromiso personal que no puedo postergar». Álvaro se reclinó en su silla con una sonrisa que era más un escudo que un gesto amable. «Claro, claro, no pasa nada. Aunque sabes que estos informes son importantes para todos, ¿verdad?». Gabriel sostuvo la mirada. Su garganta estaba seca, pero su voz no tembló. «Justamente por eso prefiero hacerlos cuando tengo la mente clara. Si trabajo agotado,
Lo que entrego no sirve a nadie. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Sabía que ese no tenía un precio. Tal vez una llamada fría el lunes, tal vez una promoción que se deslizaba lejos, pero había algo más en juego: su dignidad, su paz, su hermano esperándolo con entradas para el concierto que llevaban años deseando ver juntos. Al salir de la oficina, sintió el temblor leve en sus piernas. La culpa intentaba colarse. Quizá fue un error, quizá pudo esperar. Pero entonces recordó cuántas veces había cancelado planes, perdido aniversarios, dormido con la laptop en el pecho. Cuántas veces se había dicho que valía la pena, aunque cada sí le robaba algo más que tiempo. Caminó por el pasillo como quien vuelve del campo de batalla, no con victoria, sino con la certeza de haber resistido. Porque no se trataba de oponerse al jefe, sino de no volverse a traicionar. Horas después, en el tren rumbo a la ciudad vecina, su hermano lo esperaba en el andén con una sonrisa que no requería explicaciones. Gabriel le abrazó con una risa que hacía tiempo no le nacía desde tan adentro. ¿Seguro que no te llamaron del trabajo?, preguntó su hermano en tono de broma. Sí me llamaron, respondió Gabriel, y dije que no. Esa noche, bajo las luces del escenario y el estruendo de la música, sintió algo nuevo. No una rebeldía vacía, sino una decisión madura. El eco de ese no aún latía en su pecho, no como culpa, sino como libertad. Porque descubrió que había una forma de cuidar al otro sin dejar de cuidarse a sí mismo. Que podía seguir siendo responsable sin ser esclavo, que no todo debía ser justificado y que no toda renuncia es abandono. Gabriel no perdió su trabajo, pero incluso si lo hubiera hecho, ya había ganado algo que durante años había entregado sin saberlo: su propio respeto. Cada sí forzado erosiona un poco tu respeto propio. Cada vez que cedes por miedo a decepcionar, te abandonas. Al lunes siguiente, cuando Álvaro le tendió el nuevo informe para la semana, no hubo reproche, solo un asentimiento corto. Algo había cambiado y ambos lo sabían. No era un nuevo Gabriel. Era el mismo de siempre, pero ahora habitado por alguien que por fin se escuchaba. El no es una afirmación silenciosa de que tu tiempo y tu energía también son sagrados. El hombre permaneció quieto frente a la mesa de la sala, mientras el otro seguía hablando con una voz que se alzaba cada vez más. No era un enfrentamiento físico, pero la tensión llenaba el aire como una tormenta a punto de estallar. Las palabras del otro, un compañero de trabajo llamado Renzo, eran afiladas, calculadas para provocar. No entiendo cómo puedes llamarte líder si ni siquiera sabes defender tus ideas, dijo, golpeando la mesa con la palma abierta. Su rostro estaba rojo de furia, los ojos encendidos, buscando una reacción. El protagonista, Adrián, respiró despacio. Sentía el impulso de responder, de devolver cada ofensa con la precisión que su mente preparaba en silencio. Pero no lo hizo. El ruido de la lluvia golpeando los ventanales era su único refugio. En su interior, algo más fuerte que el orgullo comenzó a formarse. Una calma densa, impenetrable. Mientras Renzo seguía descargando su rabia, Adrián observaba el movimiento de su boca, las venas marcadas en su cuello, el temblor de sus manos. Era un espectáculo del descontrol, y él no quería formar parte. ¿No vas a decir nada?, insistió Renzo con una sonrisa cargada de desprecio. ¿Te quedas callado porque sabes que tengo razón? Adrián alzó la mirada lentamente. Su respiración seguía estable, los hombros relajados. A veces, dijo con voz serena, responder es darle más vida a lo que no merece vivir. Ese silencio posterior fue más potente que cualquier argumento. Renzo retrocedió un paso, confundido, como si el peso de sus propias palabras se hubiera vuelto contra él. El ambiente cambió. Los otros presentes, dos empleados que observaban desde el fondo, intercambiaron miradas incómodas. Adrián no necesitó alzar la voz. Su silencio había cortado la discusión con la precisión de una espada invisible. Mientras el encuentro continuaba, Renzo intentó volver a atacar, pero sus frases perdían fuerza. Cada vez que lanzaba una provocación, encontraba solo la mirada firme de Adrián, sin odio, sin miedo. Ese tipo de calma desarmaba. Era la clase de serenidad que no puede fingirse. Horas después, al salir del edificio, Adrián caminó bajo la lluvia ligera.
Sentía el corazón todavía tenso, pero no por ira, sino por el control que había elegido mantener. Sabía que había ganado algo más valioso que una discusión: su paz. Recordó las palabras de su mentor, un hombre mayor que solía repetirle que no todo lo que merece respuesta merece energía. Aquel consejo, que antes le parecía pasivo, ahora resonaba como una verdad recién descubierta. En casa, encendió una lámpara pequeña y se sentó frente a su cuaderno. La habitación estaba en silencio, apenas roto por el goteo del agua desde el techo. Escribió una sola frase: el silencio no siempre es vacío, a veces es una forma de presencia. Luego cerró los ojos y respiró. Los días siguientes pusieron a prueba esa lección. Los rumores del altercado circularon en la oficina, distorsionados, exagerados. Algunos decían que Adrián se había acobardado, otros que había perdido su autoridad. Sin embargo, algo curioso ocurrió. El murmullo comenzó a desvanecerse cuando nadie logró hacerlo reaccionar. Su conducta constante, su compostura ante cada mirada provocadora, desmontó poco a poco la versión que otros querían imponer. Una tarde, en una reunión, Renzo intentó reavivar la tensión frente al director general, pero Adrián lo escuchó sin interrumpir, dejando que cada palabra se consumiera sola. Cuando el silencio volvió a llenar la sala, el director miró a Renzo con desaprobación y luego asintió hacia Adrián. A veces no decir nada, comentó. Es la mejor manera de demostrar control. Renzo bajó la vista, comprendiendo tarde que había perdido algo más que una discusión. Había perdido el respeto de quienes lo rodeaban. Esa noche, al volver a casa, Adrián se miró en el espejo y notó algo distinto. No era soberbia, ni victoria, era serenidad. Había aprendido que no todo combate merece un golpe, ni toda ofensa merece respuesta. En el reflejo vio un hombre que no necesitaba convencer a nadie de su fuerza, porque la había demostrado en su silencio. A la mañana siguiente, caminó por la ciudad aún húmeda por la lluvia. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando los charcos del pavimento. En ese paisaje de calma, Adrián comprendió que el silencio, cuando nace de la conciencia y no del miedo, tiene un poder que pocos entienden. No es ausencia, es dominio. No es debilidad, es equilibrio. Y mientras el ruido del mundo volvía a levantarse a su alrededor, claxones, voces, prisas, él siguió caminando con paso tranquilo, sabiendo que cada palabra que eliges no decir también construye tu destino. El silencio oportuno tiene más poder que 1000 palabras dichas desde el orgullo. El ruido de la oficina se desvaneció cuando Alan cerró la puerta detrás de él. El eco de las conversaciones ajenas quedó afuera, como si el mundo entero se detuviera al otro lado del vidrio. Frente a él, en la sala de reuniones, lo esperaba el director general, un hombre mayor con la mirada afilada y el tono condescendiente de quien cree tener derecho a cuestionar cada decisión ajena. «Explícame por qué rechazaste la propuesta», exigió el director, cruzando los brazos sobre la mesa. Su voz era fría, cargada de autoridad. Alan respiró despacio antes de responder. Había pasado días preparándose para ese encuentro, no con argumentos, sino con convicción. «Porque comprometía los valores del proyecto», dijo con calma. «Y yo no negocio con lo que creo correcto». El silencio que siguió fue denso. A través de la ventana, el atardecer tiñó el cielo de cobre. En el reflejo del cristal, Alan vio su propio rostro, sereno, aunque por dentro una corriente de tensión lo atravesaba. Sabía que en esa sala no se trataba solo de una decisión laboral, era una prueba de identidad. El director soltó una risa breve, apenas disimulada. «Eres joven, Alan. Todavía no entiendes que en este mundo no hay lugar para idealismos». Alan mantuvo la mirada firme. «Tal vez», respondió, «pero tampoco hay lugar para quienes cambian de piel según la conveniencia». El hombre lo observó, molesto por su tono mesurado. Esperaba defensa, no firmeza. Esperaba justificación, no convicción. Pero Alan no ofreció nada más. Guardó silencio. Mientras el director hablaba sobre protocolos y jerarquías, Alan sintió cómo se disolvía algo dentro de él, la vieja necesidad de convencer. Durante años había explicado cada paso que daba, buscando aprobación, como si la validación ajena fuera el oxígeno que necesitaba para seguir creando. Pero en ese instante comprendió que el respeto no se implora, se irradia desde la coherencia. Cuando la reunión terminó,
Alan caminó hacia el pasillo con paso tranquilo. Los murmullos de algunos colegas lo siguieron, comentarios velados, dudas sobre su rebeldía, pero ya no lo tocaban. En su mente, las voces del pasado se entrelazaban, mentores, amigos, incluso su padre, todos recordándole que debía ganarse el respeto de los demás. Ahora entendía el error. Uno no se gana lo que ya lleva dentro. Horas después, solo en su apartamento, Alan se sentó frente al escritorio. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como pensamientos dispersos. Abrió su cuaderno y escribió sin titubear: no explicar mi valor es el primer acto de respeto hacia mí mismo. Recordó la primera vez que sintió la necesidad de justificar su talento. Una entrevista años atrás, cuando el reclutador le dijo que su forma de pensar era demasiado intensa. Había sonreído entonces, suavizado su tono, cambiado palabras para parecer más aceptable. Esa noche, en cambio, comprendió cuántas veces había diluido su esencia por miedo a ser rechazado. El teléfono vibró. Era un mensaje del director general. Mañana hablaremos de nuevo. Espero una reconsideración. Alan lo leyó sin alterarse. Dejó el dispositivo sobre la mesa y volvió a mirar el cuaderno. Su respiración era lenta, medida. Ya no planeaba convencer a nadie, planeaba continuar. Cerró los ojos unos segundos, escuchando el silencio de su propio espacio. No era vacío, era claridad. Había descubierto que explicar su valor lo reducía, lo hacía rehén del juicio ajeno. En cambio, mantenerse fiel a sí mismo lo ampliaba. Cuando amaneció, Alan volvió a la oficina. Caminó con paso firme, saludó con cortesía y se dirigió directo a su escritorio. No mencionó la reunión del día anterior. No se excusó, no prometió reconsiderar. Simplemente entregó su informe, impecable, coherente, innegable. Nadie pudo cuestionarlo. A media mañana, el director pasó por su lado, lo observó un instante y siguió sin decir palabra. En su mirada había algo distinto. No aprobación, sino reconocimiento silencioso. El tipo de respeto que no se puede pedir, solo provocar. Alan sonrió apenas. No necesitaba más. Había entendido que las explicaciones prolongadas eran cadenas invisibles. Cada palabra en defensa propia era una concesión innecesaria al juicio ajeno. El verdadero respeto, el profundo, el estable, no nace de convencer, sino de existir sin disculpas. Esa tarde, al salir del edificio, el viento le golpeó el rostro. Levantó la vista al cielo y pensó que la libertad no siempre ruge. A veces apenas respira. Caminar sin justificar, vivir sin excusas, mantener la calma ante la duda ajena. Todo eso, comprendió, era respeto en su forma más pura. El sol se escondía detrás de los rascacielos cuando murmuró para sí mismo, como si dictara una última lección: quien sabe quién es, no necesita defenderlo. El reloj marcaba las 6:30 cuando Daniel cerró con fuerza la puerta del baño. El espejo le devolvió un reflejo que apenas reconocía: ojeras profundas, una mandíbula tensada y una mirada que parecía cargar con más reproches que cansancio. Había pasado semanas intentando cumplir con todo: el trabajo, los plazos, las expectativas, pero esa mañana algo dentro de él se quebró en silencio. El agua fría golpeó su rostro, pero no borró el peso que sentía en el pecho. ¿Por qué siempre tengo que hacerlo todo perfecto?, murmuró, apoyando ambas manos sobre el lavabo. Su voz tembló apenas, con una mezcla de rabia y tristeza contenida. En el reflejo, su respiración se volvió irregular. Había pasado tanto tiempo exigiéndose más, corrigiendo cada error como si fuera un crimen, que olvidó lo que significaba tratarse con compasión. La escena era simple, pero cargada de algo profundo: un hombre solo frente a su propio juicio. En el pasillo, el sonido de la cafetera llenaba el silencio, recordándole que la rutina seguía su curso, indiferente a sus batallas internas. Tomó aire y se obligó a mirarse de nuevo. Por un instante, vio no al adulto agobiado por la responsabilidad, sino al niño que una vez fue, aquel que se escondía tras los libros para no oír las discusiones en casa, el que creía que ser bueno era no molestar a nadie. El teléfono vibró sobre el lavabo. Era un mensaje de su jefe, corto y cortante: necesito el informe antes del mediodía. Daniel cerró los ojos y sintió cómo el viejo reflejo del perfeccionismo intentaba tomar el control. La voz interior, fría, impaciente, comenzó su discurso habitual: apúrate, no puedes fallar otra vez.
No tienes derecho a descansar, pero esta vez algo distinto ocurrió. Basta, dijo en voz baja, con una firmeza nueva, como si hablase con alguien más. Su propio reflejo lo observó sorprendido. El tono fue diferente, no autoritario, sino humano. Se apoyó en el borde del lavabo, exhalando despacio, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. En ese instante comprendió que la voz que más lo hería no venía del mundo exterior, sino de sí mismo. Esa realización lo atravesó con una claridad incómoda. Más tarde, ya en su oficina, la tensión del día lo envolvía. Los teclados resonaban, los relojes avanzaban, y los rostros a su alrededor parecían tan agotados como el suyo. Cuando su compañero Luis se acercó con un gesto preocupado y le dijo: «Pareces al límite, ¿quieres que te ayude con parte del informe?». Daniel estuvo a punto de responder con su frase habitual: «No, estoy bien», pero la palabra se atascó en la garganta. Por primera vez, notó el cansancio en su propia voz y se permitió algo que siempre evitaba: aceptar ayuda. «Sí. Gracias, Luis», dijo con una sonrisa débil pero sincera. Esa simple palabra, gracias, se sintió como una grieta en un muro demasiado alto. Durante la pausa del almuerzo, salió al pequeño parque frente al edificio. El aire era fresco, y las hojas caían lentamente, dibujando un ritmo pausado que contrastaba con su vida acelerada. Se sentó en un banco y, por costumbre, abrió el portátil para seguir trabajando. Pero esta vez lo cerró. El sonido del clic metálico fue un acto de rebelión tranquila. Tratarme bien no debería sentirse como un lujo, pensó. Miró sus manos, temblorosas, marcadas por años de ansiedad, y comprendió que llevaba demasiado tiempo castigándose por ser humano. Su mente recordaba cada fallo con precisión quirúrgica, pero olvidaba con facilidad cada acto de esfuerzo, cada pequeño logro silencioso. Esa tarde, decidió cambiar un hábito: escribirle una carta a sí mismo. No un plan de productividad, sino una conversación honesta. La primera línea le costó varios minutos. Estoy aprendiendo a no exigirme tanto. La tinta temblaba en las palabras, como si dudara de su derecho a la ternura. Pero siguió escribiendo, recordando los días en que se había juzgado sin piedad, los momentos en que un error lo había hecho sentir indigno de descanso o afecto. Cada frase se volvió más ligera, más verdadera. No era una confesión, sino una reconciliación. «No necesito ser perfecto para merecer mi propio respeto», escribió al final, y al hacerlo, sintió como una parte de su cuerpo se relajaba. Era pequeño, imperceptible, pero real. Esa noche, al regresar a casa, encontró el mismo espejo que lo había visto desplomarse al amanecer. Esta vez, su reflejo no parecía agotado, sino presente. La luz amarillenta del baño le daba un tono cálido al rostro. Se inclinó hacia el vidrio y habló con una suavidad que nunca antes se había permitido. «Voy a aprender a hablarte como a alguien que quiero», susurró. Su voz no tembló. Había un compromiso en ella, un pacto íntimo que no necesitaba testigos. La soledad del cuarto se sintió distinta, casi acogedora. Ya no era el escenario de una autocrítica, sino el lugar donde comenzaba una reconciliación. A la mañana siguiente, cuando volvió al trabajo, algo en él había cambiado. Caminaba más despacio, sin el peso invisible del perfeccionismo. No necesitaba demostrar nada. Cada gesto, un saludo amable, un respiro antes de responder, una pausa antes de juzgarse, era una forma de respeto silencioso hacia sí mismo. Y mientras el día avanzaba, Daniel comprendió que la forma en que se trataba era, en realidad, una enseñanza constante para el mundo que lo observaba. Nadie lo sabía, pero su calma empezaba a contagiar a los demás, como un lenguaje que no necesitaba palabras. La lección había sido simple, aunque le tomó toda una vida entenderla. El respeto no comienza en los ojos ajenos, sino en la mirada con la que uno aprende a verse cada mañana. Respétate como si fueras tu propio hijo, con firmeza, ternura y paciencia. La tormenta no empezó con gritos, ni con golpes. Empezó con una frase dicha en voz baja, pero con el peso de una traición. Si quieres conservar este puesto, vas a tener que ser un poco más flexible con lo que dices en las reuniones. Mateo se quedó quieto. El jefe había pronunciado esas palabras con una sonrisa amable, casi paternal, mientras colocaba una mano en su hombro. Pero por dentro, Mateo sintió que le acababan de pedir que abandonara una parte de sí mismo.
Una grieta fina, casi imperceptible, se abrió entre lo que creía que era y lo que esperaban que fuera. En el fondo de la sala de conferencias, las persianas dejaban pasar un hilo de luz. La ciudad bullía allá afuera, indiferente. Adentro, la sala olía a café viejo y tinta fresca. Mateo apretó los labios. No era la primera vez que le pedían suavizar su postura, evitar mencionar ciertas irregularidades en los informes, mirar hacia otro lado. Pero esta vez era diferente. Le ofrecían un ascenso. ¿Me estás diciendo que mienta?, preguntó sin levantar la voz. El jefe se inclinó hacia atrás. Te estoy diciendo que seas inteligente, que elijas tus batallas. Mateo bajó la mirada. Su reflejo en la pantalla del portátil le devolvía una cara serena, pero sus pensamientos eran un torbellino. Su hijo, Lucas, había preguntado anoche por qué nunca faltaba a sus principios en el trabajo. Porque cuando uno se rompe adentro, el mundo se da cuenta tarde o temprano, le había dicho. Y ahora, justo ahora, tenía que elegir entre avanzar o mantenerse en pie. Salió de la sala sin dar una respuesta. El ascensor tardó en llegar. En ese lapso, repasó cada uno de sus valores. La coherencia, pensó. No era una pose moral, era una línea recta entre lo que decía, lo que creía y lo que hacía. Pero esa línea ahora se tensaba como una cuerda de violín. Durante los días siguientes, Mateo no habló del tema con nadie. Pero en las reuniones, su postura se volvió más firme. Sin sarcasmos, sin acusaciones, solo hechos. Dijo lo que debía decir, aunque eso incomodara a quienes estaban por encima. Las miradas esquivas comenzaron a multiplicarse. Las invitaciones a cafés disminuyeron. El clima a su alrededor se volvió espeso. «Te estás cavando tu propia tumba», le dijo un colega en voz baja. «No vas a durar». Mateo lo miró, con cansancio en los ojos pero sin rencor. «Prefiero quedarme sin silla que sin columna», respondió. Una noche, al salir de la oficina, se detuvo frente a su reflejo en la puerta de vidrio del edificio. No se veía triunfante, pero sí entero. Recordó las palabras de su padre, dichas años atrás, cuando rechazó un trato fácil que comprometía sus principios. La coherencia duele, pero te deja dormir en paz. Esa misma noche, redactó una carta. No de renuncia, sino de propuesta. Un plan claro, transparente, basado en cifras reales y con recomendaciones honestas sobre cómo reformar el área que lo habían presionado a encubrir. La envió al comité de ética, sin firmas aliadas, sin respaldo, solo con la verdad como escudo. Al día siguiente no hubo gritos, solo silencio. Y en ese silencio algo se movió. Un supervisor, uno de los más antiguos, se le acercó a la salida. No dijo «bien hecho», ni «te apoyo». Solo puso una mano sobre su hombro y asintió. A la semana, no lo ascendieron. Pero tampoco lo despidieron. En su lugar, otro fue promovido. Mateo lo vio entrar en la sala de juntas con una sonrisa nerviosa. No sintió rabia, sintió claridad. Con el tiempo la atmósfera comenzó a cambiar. Lentamente. Algunos, sin decirlo, comenzaron a replicar su forma de hablar. Otros simplemente dejaron de mentir por sistema. No fue una revolución, fue una transformación callada. Una noche, Lucas, su hijo, se acercó con un cuaderno de la escuela. Tenía que escribir sobre alguien que admirara. Lo había dibujado a él, de pie frente a una sala llena de personas, con un cartel en la mano que decía: «Verdad». «¿Por qué me dibujaste así?», preguntó Mateo con un nudo en la garganta. «Porque tú no cambias para caerle bien a nadie», respondió Lucas sin pensarlo mucho. «Y eso es lo más fuerte que alguien puede hacer». Mateo no respondió. Pero esa noche, mientras apagaba las luces del pasillo y se preparaba para dormir, sintió algo que el cargo nunca le habría dado: integridad. Porque entendió que el respeto que generas al ser coherente es silencioso, profundo, estable. No depende de aplausos, sino de la certeza de que vives en verdad. Coherencia es mirar atrás sin vergüenza y adelante sin miedo. El pitido agudo del escáner se detuvo justo cuando Samuel alzó la cabeza. En medio del pasillo lleno de hombres de traje y pasos apresurados, él no se movía. Llevaba un maletín de cuero, no demasiado nuevo, no del todo viejo, y un abrigo gris abotonado con calma. Todos a su alrededor caminaban rápido, chocaban sin mirar, hablaban por teléfono con un tono que subía por encima del bullicio. Samuel no hablaba, no respondía. Solo estaba ahí, presente,
Un ejecutivo de rostro tenso se le acercó con pasos cortos. Lo reconoció. Era Elías Darden, su colega, el que siempre llegaba con prisa y con la agenda rebosando de reuniones inútiles. ¿No vienes a la sala de juntas?, preguntó Elías casi sin detenerse. Voy, respondió Samuel sin levantar la voz. Pero primero quiero llegar. Elías frunció el ceño, como si esa frase no tuviera sentido. Pero Samuel no explicó nada. Solo lo miró con la misma serenidad con la que uno observa caer la lluvia desde una ventana. Había aprendido, después de años de ansiedad y ruido mental, que la presencia no se improvisa, se cultiva, y justo ahora, en este instante, lo estaba haciendo. Caminó con paso firme, pero sin urgencia. Cada paso pesaba lo justo. Cada inhalación era completa. En su mente no había listas, ni reproches, ni escenarios ficticios sobre lo que podría salir mal. La sala de juntas estaba llena cuando entró. Algunos hombres lo miraron con leve desaprobación. Otros apenas notaron su llegada. Se sentó, desabotonó su abrigo y colocó su maletín sobre la mesa con la delicadeza de quien sabe que nada se gana por atropello. ¿Comenzamos?, preguntó el director. Samuel no dijo nada. Solo asintió, atento. Mientras los demás se interrumpían con datos, excusas y propuestas a medio cocinar, él escuchaba, no para responder, sino para entender. Cada palabra que oía la dejaba entrar sin apuro, sin juicio. Miraba a los ojos cuando alguien hablaba. Cuando le tocó el turno, sus palabras fueron pocas pero pesadas. No tenían adornos, tenían intención. Podemos recortar los gastos en un 12% sin tocar a ningún empleado, dijo con calma. Ya hice los cálculos. Están en este informe. Nadie discutió. Algunos revisaron los papeles en silencio. Otros bajaron la mirada. Elías tragó saliva. No entendía cómo alguien podía imponer tanto sin elevar la voz, sin ocupar espacio con aspavientos. Pero Samuel lo hacía. No era su fuerza lo que se sentía, era su presencia, era su entereza. Al salir de la reunión, uno de los socios más veteranos lo alcanzó en el pasillo. Era Marcelino Gret, un hombre canoso, de espalda encorvada pero voz firme. ¿Cómo haces para no alterarte nunca?, preguntó sin rodeos. Te gritan, te contradicen y tú sigues ahí, intacto. Samuel sonrió sin arrogancia. Porque no estoy en guerra, respondió. Estoy aquí. Ese aquí no era un lugar físico, era un estado del alma. No era que Samuel no tuviera preocupaciones. Las tenía. Un padre enfermo, un hijo que a veces se le escapaba entre los dedos, noches de insomnio y días en que el cansancio pesaba como piedras. Pero había comprendido algo, que si no habitaba el momento presente, la vida se le escurriría como agua entre las manos. Recordó una escena de semanas atrás. Estaba con su hijo en la cocina. El niño hablaba de su dibujo, de los colores, de una sombra mal puesta en la esquina de la hoja. Samuel casi se levantó a contestar un correo urgente, pero se detuvo. Se quedó. Escuchó. El niño no lo dijo con palabras, pero sus ojos brillaron distinto, y Samuel lo supo. Estar presente era amar sin ruidos. Caminando hacia la salida del edificio, se detuvo en el vestíbulo. Cerró los ojos por un instante. El mármol frío bajo sus zapatos, el eco lejano de un ascensor, el olor a café desde la cafetería. Todo era simple, todo era suficiente. Estar presente, pensó, es estar entero. Cuando llegó a casa, su padre lo esperaba en la butaca de siempre, junto a la ventana. El viejo lo miró, alzó una ceja. ¿Otro día de silencio, hijo? Samuel se inclinó, apoyó una mano en el hombro de su padre, y le respondió con una sonrisa que no necesitaba traducción. Sí, pero fue un buen día, y en ese silencio compartido, en esa pausa sin palabras, todo parecía en su sitio, porque Samuel ya no corría, ya no actuaba para impresionar, solo respiraba, solo vivía. Quien domina su atención, domina su mundo. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de Damián, pero él no se volvió. No porque no lo oyera, sino porque ya no necesitaba mirar hacia atrás. Había cruzado ese umbral demasiadas veces, siempre con la esperanza de una explicación, una disculpa, algo que le devolviera la parte de sí mismo que aquel hombre, su propio hermano, le había arrebatado años atrás. Pero esta vez era distinto. Esta vez no esperaba nada. El salón de la vieja casa aún olía a madera húmeda y recuerdos no resueltos. Cada rincón parecía susurrar una traición antigua, la herencia que fue manipulada, el silencio que se impuso como castigo y la distancia que convirtió la sangre en un formalismo sin alma. Julián, el mayor de los dos, se había quedado quieto al fondo,
con los brazos cruzados y los ojos opacos. Años atrás, su palabra había tenido el poder de derrumbar a Damián. Hoy, apenas era una sombra más. ¿Para qué volviste?, preguntó Julián sin levantar la voz. Damián giró despacio. No había ira en su mirada, tampoco lástima. Solo una claridad tranquila que desarmaba. No volví por ti, volví por mí, dijo. Su voz era firme, pero no dura. Julián frunció el ceño. Se esperaba un reclamo, una pelea, pero no esa serenidad. No tengo nada que darte, soltó Julián, molesto por no tener el control. Lo sé, respondió Damián. Y eso es precisamente lo que vine a aceptar. La tensión en el aire se podía cortar con una hoja seca. La lluvia tamborileaba contra los cristales, como marcando el ritmo de un momento que llevaba años aplazado. Damián avanzó unos pasos, no para acercarse a su hermano, sino para ubicarse junto a la ventana, donde el reflejo de ambos se unía y se rompía en el cristal empañado. Durante años esperé que te arrepintieras, que dijeras que te equivocaste, que manipulaste todo por miedo, por ambición, por lo que sea, pero hoy entiendo que eso no va a pasar. Y está bien. Julián dio un paso hacia él, confundido por aquella calma. ¿Entonces viniste a perdonarme? Damián lo miró de frente. No exactamente. No te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque yo merezco soltar esto. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier grito. Julián parpadeó como si intentara leer entre líneas una trampa, una ironía. Pero no había doble intención, solo un cansancio antiguo que finalmente encontraba reposo. Damián continuó, bajando un poco la voz. No se trata de volver a hablar, ni de compartir nada. No quiero reconciliarme contigo, Julián, ni volver a fingir que somos familia. Quiero seguir mi vida sin que esta herida siga dictando cómo pienso, cómo reacciono, cómo me relaciono con el mundo. Julián apretó los labios, pero no respondió. No sabía cómo manejar a alguien que ya no buscaba venganza, ni afecto, ni justicia. Damián había dejado de ser su oponente porque ya no competía por nada. Antes de marcharse, Damián dejó una última frase suspendida en el aire. Perdonarte no es volver a confiar. Es simplemente decidir que el pasado no tiene más poder sobre mí. Y entonces salió. No con prisa, no con rabia, sino con la dignidad silenciosa de quien ha aprendido que algunas puertas deben cerrarse sin llave, pero sin rencor. El viento nocturno lo recibió con una caricia fría. Mientras caminaba hacia su auto, sintió por primera vez en años que el peso en su pecho se había disuelto. No porque Julián lo entendiera, sabía que no lo haría, sino porque él ya no necesitaba ser entendido para estar en paz. No miró atrás, no volvió a repasar lo que se dijo o lo que quedó pendiente. Su perdón no era teatral, no buscaba aplausos ni reconciliaciones, solo libertad. Y en esa libertad recién encontrada, comprendió una verdad que no necesitaba discusión. Perdonar no es reconciliarse con quien te hirió, sino con quien eras antes del dolor. La lluvia azotaba los ventanales como dedos nerviosos tamborileando con urgencia. Mateo observaba sin parpadear el parabrisas empañado de su auto, estacionado frente al tribunal. Era su tercera audiencia en 2 semanas. Su empresa enfrentaba una disputa legal que podía arruinar años de esfuerzo. Pero esa mañana no era el caso lo que le provocaba el nudo en la garganta, sino el mensaje de voz que aún no se atrevía a abrir. Apretó el celular con la mano izquierda, mientras la derecha descansaba sobre el volante. El rostro reflejado en el cristal no era el de un hombre en control. Sus ojeras eran profundas, el ceño levemente fruncido, los labios secos de tanto silencio tragado. Llevaba semanas intentando anticiparse a cada escenario posible. ¿Qué diría el juez? ¿Cómo respondería la contraparte? ¿Qué pasaría si todo fallaba? ¿Y si lo pierdes todo, Mateo, entonces qué? La voz de su padre resonó como un eco suave, un recuerdo que no pedía permiso para entrar. Aquel hombre que nunca usaba mapas, que dejaba que las rutas le hablaran, solía decir, el que camina sin miedo al mañana, deja de pisar sobre el miedo. Pero ahora Mateo entendía cuán difícil era encarnar esa confianza. Suspiró. Le quedaban 12 minutos antes de la audiencia. Finalmente deslizó el dedo y escuchó el mensaje. Era su hijo, Iker, de 9 años. Papá, no sé si escuchás esto antes del juicio, pero hice un dibujo tuyo. Estás como en una nube, pero no estás asustado. Solo estás parado ahí,
mirando fuerte la voz, se quebró por un segundo. Creo que eso hacen los valientes. Mateo cerró los ojos. El dibujo era imaginario, pero lo vio. Una figura sin capa, sin espada, solo un hombre de pie en medio de la incertidumbre. No estaba huyendo. No estaba peleando. Solo estaba firme. No por tener control del cielo, sino porque aceptaba su tormenta. Subió la mirada. El edificio del tribunal parecía más viejo que nunca, como si supiera que allí dentro se pactaban destinos inciertos. Pero Mateo ya no sentía prisa. Bajó del auto con la calma de quien no espera garantías, solo el derecho de caminar entero. El abogado lo saludó con un gesto tenso en la entrada. ¿Listo para enfrentar lo que venga?, preguntó con media sonrisa. Mateo asintió, pero su voz fue diferente esta vez, más profunda. No estoy aquí para vencer el futuro. Estoy aquí para no perderme a mí mismo. Durante la audiencia, la contraparte presentó argumentos agresivos, atacando incluso su ética, pero Mateo no reaccionó con rabia. Cuando le tocó hablar, su tono fue sereno. No intentó convencer con dramatismo, ni adornó lo incierto con falsas promesas. Habló de los hechos, de su intención clara, de su disposición a adaptarse, incluso si el fallo no le era favorable. La sala por unos segundos pareció respirar diferente. Al salir, el abogado lo miró con desconcierto. No ganaste ni perdiste, te pidieron más pruebas. Otro aplazamiento. Mateo asintió, casi con alivio. Lo sé, pero no estoy deshecho. Caminaron bajo la lluvia hacia el coche. Esta vez, Mateo no buscó su celular. No necesitaba aferrarse a nada para seguir. Iker tenía razón. A veces, estar de pie es suficiente. El respeto que encontró ese día no vino del juez, ni de la ley. Vino de un silencio que no se quebró ante la duda, de la paz que empieza cuando uno deja de suplicar garantías y aprende a confiar en su equilibrio. Porque, en ese momento, comprendió de verdad que quien camina sin miedo al mañana enseña que la fuerza no está en prever, sino en confiar. Una ráfaga de viento cruzó la plaza justo cuando Elías detuvo su paso frente al anciano. No lo conocía, ni había planeado detenerse, pero algo en la forma en que aquel hombre recogía las hojas caídas de un banco, una a una, con cuidado, sin apuro, lo obligó a quedarse. No era la acción lo que llamaba la atención, sino la calma con la que la realizaba. Había respeto en ese gesto, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo aplaudiera. Elías venía del ruido, de una reunión que se había salido de control. Gritos, acusaciones, sarcasmos disfrazados de liderazgo. Él había guardado silencio, no por cobardía, sino porque había comprendido algo en los últimos meses. El respeto no se gana imponiendo, se siembra, y esa siembra no necesita escenario. El anciano terminó de limpiar el banco y lo acarició como si saludara a un viejo amigo. Elías se acercó, aún con el eco de la discusión en su espalda. ¿Siempre hace esto?, preguntó sin rodeos. El hombre alzó la mirada y sonrió con los ojos, no con la boca. ¿Limpiar bancos vacíos?, dijo. No. Hoy sentí que éste necesitaba un poco de compañía. La respuesta lo desarmó. No había ironía. No había intención de parecer sabio. Solo verdad. Elías bajó la vista. El banco brillaba tenuemente bajo la luz filtrada de los árboles. No era un acto útil. No era productivo. Era simplemente respetuoso. El anciano se sentó, dejando espacio a su lado. Elías dudó unos segundos, pero luego se dejó caer, sintiendo cómo su cuerpo, tenso hasta ese momento, encontraba alivio en la madera fría. Ninguno habló por un rato. Solo se escuchaban las hojas susurrar con el viento. ¿Sabe?, dijo Elías finalmente. Hoy me gritaron por quedarme callado, por no defender mi punto con más agresividad. Dicen que en este mundo, si no haces ruido, no existes. El anciano soltó un suspiro breve, sin dramatismo. Y sin embargo, mire este banco. Usted lo notó sin que dijera nada. El silencio volvió, pero esta vez fue cómodo. Reflexivo. Como si las palabras hubieran hecho lo suficiente y ahora dejaran espacio al alma. Recordó entonces a su padre, un hombre que nunca levantaba la voz, pero que con un gesto era capaz de detener un caos. Recordó su forma de entrar en una habitación. No buscaba atención, pero la atención lo encontraba, porque respetaba los espacios, las pausas, a los demás. Elías respiró hondo. Comprendió de golpe que lo que más recordaba de su padre no eran sus éxitos ni sus discursos,
sino cómo nunca retiraba una palabra por orgullo, cómo escuchaba con la mirada, cómo saludaba a quien nadie saludaba. Actos tan simples que, ahora lo entendía, se habían vuelto eternos. Volvió a mirar al anciano que observaba un pájaro en una rama como si fuera la primera vez que veía a uno. «Gracias», dijo Elías con voz serena. «¿Por qué?», preguntó el otro sin dejar de mirar al ave. «Porque me recordó algo que había olvidado, que no vine a impresionar, sino a estar en paz». El anciano sonrió otra vez. Esta vez sí con la boca. «Entonces ya lo sabe». No hay nada más que hacer. Elías se levantó. Su móvil vibraba, pero no lo atendió. Se acomodó el saco y dio un paso hacia el sendero, distinto. No por fuera, sino por dentro. No necesitaba aplausos, no necesitaba ganar, solo comprender. Y esa comprensión, como acababa de aprender, podía iluminar más que 1000 discursos. Mientras se alejaba, una frase se formó en su mente. No como lema, sino como verdad sentida. Haz de tu vida un acto de respeto silencioso, y el mundo aprenderá a escucharte sin que digas una palabra. Descargo de responsabilidad. Las reflexiones que acaba de leer se inspiran en el trabajo de Walter Rizzo sobre el autorrespeto, la asertividad y la inteligencia emocional. Destacan cómo la confianza serena, la integridad y los límites saludables generan un respeto duradero. Su propósito es fomentar la autoconciencia, el crecimiento personal y el empoderamiento auténtico.